Se están cumpliendo 2 años del primer estallido social el 21 de noviembre del 2019. Estallido que siguió el 28 de abril del año 2021. El 21 de noviembre del 2019, el tema que aglutinaba la inconformidad de los estudiantes y de las mayorías era la reforma tributaria, aquella que según la cual nos prometía el oro y el moro, entregándole más de 9 billones con B larga de exenciones tributarias a no más de 3.000 conglomerados empresariales, financieros, pensionales y de multinacionales que gobiernan y dirigen lo estratégico de la economía nacional. Para el resto, para el 99.9% del empresariado colombiano, constituido por micros, pequeñas y medianas empresas, no había nada en la canasta para ofrecerles, y mucho menos para quienes son categorizados como cuenta propia, trabajadores informales, que ni siquiera aparecen en los registros empresariales de los ministerios y de las cámaras de comercio, que por lo tanto están invisibilizados. Han pasado 2 años. Este año el agua buscó salida con el estallido del 28 de abril. Y si recordamos lo que decían los muchachos y las gentes hace 2 años y lo que dijeron el 28 de abril, sigue siendo el mismo coro reivindicacionista. No queremos nada regalado. No estamos pidiendo subsidios al Estado. Estamos pidiendo educación, trabajo, generación de ingresos mínimamente dignos, no tener más hambre y que no se sigan robando el país. Es tan cierta la reivindicación de no seguirse robando el país que el propio Estado, o mejor el gobierno, a través de los mecanismos tributarios que le da la Constitución y el conjunto de reglas fiscales del país, lo que hace es, entregando 9 billones en exenciones tributarias, es atracar al conjunto del pueblo colombiano. El propio gobierno le quita inversión pública, capacidad del Estado de intervenir en la sociedad, por ejemplo, para garantizar la educación pública gratuita a todos los niveles, para garantizar un mínimo de incentivos al trabajo productivo, no al trabajo basura, a la generación de empleo productivo y no empleo miserable, un mínimo de reconocimiento para garantizar la producción propia, autóctona de alimentos en el país. Nada de eso se hace, porque la plata prefiere entregársela, ya dije, a no más de 3.000 y tantas empresas y conglomerados mega empresariales que nada tienen que ver con el día a día de los 50 millones de colombianos que padecemos unas erráticas políticas estatales. Entendamos el mensaje. Por más que este gobierno obstinado, prepotente, autista, mezquino, siga teniendo oídos sordos, y por más que crea que se va a salir con la suya, quiero recordar que la historia está llena de documentos que contrastan la realidad. No solo en la Roma antigua se generó la primera revolución de desobediencia civil después del nacimiento de Cristo, sino que después, en los años 1773, la llamada revolución que dio origen a la independencia de Norteamérica de la Gran Bretaña, de la corona británica, se originó
por el exceso de impuestos que le cobraban a la mayoría de colonos que estaban en Norteamérica, favoreciendo a un monopolio, la Gran Compañía de las Indias Orientales. Pero 15 años después, en 1789, fueron los franceses, la burguesía francesa, la que se rebeló contra la pretensión de la nobleza francesa de mantenerse ella ausente al margen del cobro de impuestos por parte del monarca. Y ahí estalló París y nació la Revolución Francesa. Simultáneamente con ello, en Colombia en 1780, un grupo de comerciantes, campesinos, obreros, artesanos, llamados los comuneros de la época, también se rebotaban ante el virreinato por el exceso y desafortunado cobro de impuestos. Bien, aquí estamos ante lo mismo. De fondo, las llamadas reformas tributarias que los economistas neoliberales y sus áulicos nos intentan vender como necesarias e imperativas para mantener en la ruta del crecimiento y el desarrollo del país, no son más que falacias infundadas con tecnicismos, que lo único que hacen es pretender que la mayoría paguemos los impuestos que no terminan reinvertidos en la colectividad nacional, sino en subsanar los desfalcos que el propio gobierno y el establecimiento en el poder propician cuando entregan a manos llenas los recursos del patrimonio y de la renta pública a unos cuantos nobles oligarcas que lo único que siguen pretendiendo es vivir mantenidos del Estado y no ellos aportar a mantener el Estado. Esa es la pequeña gran diferencia. Que la calma chicha no nos llame a confusiones. Nadie ha dicho que la muchachada, que seguiré defendiendo, ha decidido quedarse callada. Hoy está acosada y afrentada por una fuerza pública que está al servicio de esa bandola criminal que se apoderó de la economía del país, porque Colombia está lejos de ser una economía capitalista y en cambio sí es hoy evidente reflejo de lo que es una economía feudalista en pleno siglo XXI. Aquí unos poquitos hacen lo que no quieren que la inmensa mayoría puedan hacer. Entendámoslo.